How do you do? Mr. Carl Laemmle feels it would be a little unkind to present this picture without just a word of friendly warning. We are about to unfold the story of Frankenstein, a man of science who sought to create a man after his own image without reckoning upon God. It is one of the strangest tales ever told. It deals with the two great mysteries of creation, life and death. I think it will thrill you. It may shock you. It might even horrify you. So if any of you feel that you do not care to subject your nerves to such a strain, now is your chance to, well, we've warned you. La relación entre creador y obra, entre padre e hijo, es uno de los tópicos que ha quedado más arraigado en la historia de la literatura y el cine. Y Frankenstein o el moderno Prometeo es, sin duda, una de las novelas más ejemplares del tema. Me resultaba muy difícil hablar de una sola adaptación porque en el compendio de clásicos este es como el que más evolución ha presentado a lo largo de los siglos, el que más se ha ido adaptando al ideario de cada década. Estamos hablando de una obra que en un único siglo presentó hasta 3 versiones distintas que a su vez también reflejan esta pelea que tuvo Mary Shelley por el reconocimiento de su autoría. Se dice que fue escrita entre 1816 y 1817 como una versión o formato de cuento tenebroso que se fue ampliando hasta la primera versión editada y publicada en 1818, la cual se presentó de forma anónima y contenía un prefacio de Percy B. Shelley, que a su vez pues también fue el corrector de todo el manuscrito. Claro, Percy por aquel entonces ya era un autor consumado, ya tenía sus libros publicados, así que no es de extrañar que editores y críticos, al ver la mano de Percy sobre el texto, se lo atribuyeran a él. Pero ya en la segunda edición de esa época ya salió con el nombre de Mary Shelley en la portada. La última se presentó en 1831, es decir, una vez ya fallecido Percy, y en ella pues la autora añadió una introducción nueva. La primera adaptación de Frankenstein no llega de la mano del cine, sino del teatro en la misma época, en 1823, de la mano de Richard Beasley Peake. Es una versión que desdibuja un poco el original, pero sin duda es la que más impronta deja en Hollywood a posteriori. Por tanto, ¿qué os ofrezco en esta última entrega del Camino a Frankenstein? Vamos a hacer una revisión del clásico a lo largo de los años, ¿no? En las adaptaciones vamos a explorar las más famosas, también vamos a explorar referencias en otras adaptaciones y sin duda vamos a comentar un poco el legado que ha tenido la novela. Os recuerdo que si queréis saber más datos de la autora, de la época, el contexto histórico, la ciencia ficción y también un poco la filmografía de Guillermo del Toro, que al final estamos aquí por él, tenéis otros 2 vídeos que os los dejo en el cajón desastre y bueno, por aquí arriba también lo tendréis. Este va a ser un Revisionando Clásicos muy distinto, sin duda, así que vamos con él. Do you believe in fate, Doctor? And the truth is mutable. Perhaps we view science differently. There is only one worthy goal for scientific exploration: piercing the tissue that separates life from death. La primera vez que vi una adaptación directa de Frankenstein fue en la adolescencia y fue la versión de 1994 con Kenneth Branagh y Robert De Niro, que me dejó, no sé si traumada es la palabra o impactada, pero sin duda caló en mí un poco. Todavía tengo la imagen de Robert De Niro diciendo "yo siempre cumplo mis promesas" justo antes de... I keep my promises. Pero ya conocía la historia más o menos porque ya estaba como muy
muy insertada en la cultura popular de aquellos años. Además, había easter eggs a tutiplén en mogollón de obras infantiles y juveniles. La que yo más recuerdo ahora mismo es Rex II, ¿no? Donde sale ¡Está vivo! O sea, creo que todo niño y adolescente de los 2000-2010 sabía relacionar esta idea del monstruo y del cadáver revivido con Frankenstein, ¿no? Era un nombre que resonaba muchísimo. Ya la primera vez que leí la novela como tal fue en mi etapa universitaria o posuniversitaria, no recuerdo bien, mi primera etapa universitaria a raíz de la serie de Penny Dreadful. Yo tenía una compañera en filología que, bueno, que estando de charleta un día me la recomendó, pero con una insistencia brutal, feroz. O sea, me dijo: tía, si te gustó la Liga de los Hombres Extraordinarios, te la tienes que ver, es mejor, te va a encantar. Y pues le hice caso y guau. O sea, me enamoré de la primera temporada, terminé esa serie con el corazón súper encogido, y bueno, la imagen de Frankenstein se convirtió en mi favorita. O sea, él fue mi personaje favorito a lo largo de toda la serie, y en esa primera temporada también fue mi subtrama favorita, así que yo terminé esa temporada y dije: tengo que leer la novela, por favor, o sea, ahora sí. Fue uno de los primeros clásicos de esa época victoriana con el que me sumergí. No recuerdo si para entonces ya había leído El retrato de Dorian Gray, pero sí que lo conocía porque de Oscar Wilde ya me había enamorado antes, ya lo había conocido durante cuarto de la ESO, y Oscar Wilde era como mi único referente en cuanto a personajes oscuros con Dorian Gray. Y entonces pues llega Mary Shelley y me presenta a su doctor y a su criatura, y yo pues me quedo ¡wow! Así que gracias, María, me cambiaste la vida. Caló en mí porque es una obra muy humana y muy desgarradora, tanto por el testimonio de la criatura como por el del doctor, por cómo los sueños de ambos se resquebrajan y el rencor impide que se forje el vínculo sano que consideramos una relación paterno-filial. Pienso que cualquier creador, sea de la rama que sea, puede verse identificado en esta historia, porque al final todos tenemos esta parte de apropiación, ¿no? De sentir la obra como nuestra y de que estamos dejando un legado. Todos queremos dejar nuestro legado en el mundo, y está en nosotros un poco también el acostumbrarnos o el interiorizar la idea de que una vez que la obra pasa al público ya no solo es nuestra, sino que también es del público. Pero aún así no podemos evitar sentir cierta responsabilidad por insistir y recordar a los lectores qué es lo que pretendemos un poco transmitir con ese texto, con esos cuentos, esos versos, esas imágenes, esa música. Creamos nuestros propios mundos, en ellos plasmamos nuestra visión de la realidad, y sí, al final jugamos a ser Dios. That is my river. That is my mountain. There I will plant my flag. Y este tópico del creador tampoco era ajeno a Mary. Como buena parte de la cultura, ya existía algo así en la antigua Grecia, el mito de Pigmalión y Galatea, que por si no lo conocéis, pues trata de este señor, Pigmalión, que diseña una escultura bellísima y súper perfecta, tan bella y tan perfecta que se enamora de ella y suplica a los dioses que la conviertan en realidad, en un ser de carne y hueso. Y Venus, o Afrodita, se apiada de él y se lo concede. Es uno de los mitos que más adoro y que más me han influido en la vida, porque juega con esta idea de la perfección y también de la autonomía, la emancipación con respecto al creador. Y yo siempre he visto Frankenstein como una subversión del mito que pasa del ser perfecto al grotesco, hasta el punto de que hasta su creador lo repudia de la forma más dolorosa. Al igual que Galatea, el monstruo sigue siendo un ser desvalido y a merced de la sociedad, pero yo creo que la empatía y la simpatía que genera cambia, es distinta, porque este ser, al contrario que Galatea, hace el mal. Pasemos a hablar de las adaptaciones. Venga. La primera de la que hay que hablar sí o sí es la de 1931, ¿no? Con Colin Clive y Boris Karloff. Yo diría que es la más alejada del texto original y, a su vez, la más influyente en el imaginario colectivo.
En esta película se sientan muchas bases que luego se van adaptando y se van copiando en las restantes y bueno, siempre se van a relacionar con esta historia. Para empezar, presenta una ambientación en el siglo XX, no en el XIX, y en blanco y negro. Contiene una serie de cambios muy significativos, como por ejemplo el monstruo aparece zombificado y muy contrario a la descripción de Mary. De hecho, se diría que es más cercano a la versión de la obra de teatro de 1823. El doctor se llama Henry, no Víctor, y los secundarios se involucran más en el experimento y llegan a conocer al monstruo y lo persiguen. En la novela, el enfrentamiento Frankenstein-monstruo, humanidad-monstruo, si lo queréis ver así, es algo un poco más íntimo, más secreto. Los personajes que rodean a Frankenstein no se enteran de la existencia del monstruo hasta que es demasiado tarde, porque... o sea que se podría decir que los que conocen al monstruo se llevan el secreto a la tumba, literalmente, la mayoría al menos. Luego tenemos la versión de 1994, que sí que es más cercana al texto, y yo la considero una de las mejores antesalas para la versión que tenemos ahora en 2025. No me ha dado tiempo a reverla y es una pena porque la tengo un poco desdibujada en la memoria, sí que he visto escenas sueltas. Tenemos la representación de la cultura del monstruo, el cómo monstruo va adquiriendo ese lenguaje a través de los libros, de la literatura. Tenemos también las muertes, que son un poquito más dramáticas. También hay inclusiones nuevas. Tenemos aquí el primer vistazo a la novia de Frankenstein. Bueno, el primer vistazo no, porque la película de 1931 trajo ya una secuela años después, en 1935, que de hecho era La novia de Frankenstein, y ese es original en blanco y negro también, con la peluca ahí estirada rollo Marge Simpson, ¿no?, que conocemos. Esta es la primera versión que hace un combo de las dos, ¿no?, de la precuela o la primera parte y la secuela. La representación del monstruo sigue sin acercarse mucho a la realidad, pero también entiendo que la idea de representar a un ser que está hecho de muchos seres era muy complicada para esa época. Todavía los efectos visuales andaban ahí, y que la costura, ¿no?, representarlo con puntos, pues es mucho más sencillo. También es un poco más lógico, sobre todo el hecho de que el monstruo pues aparezca calvo, porque si al final le tienes que abrir la cabeza, el pelo estorba muchísimo. His name is Van Helsing. Entramos en la era de los 2000 y llega una era de más referencias easter eggs. Aquí, por ejemplo, entraría la de Shrek que comentaba. Yo creo que aquí el principal cambio es que se reinventa la historia más allá del original, porque ya no se trata de contar la historia conocida, sino también lo que ocurre después. Empezamos a jugar con los supuestos y las alternativas, y una de ellas es la película Van Helsing de 2004, que empieza la historia pero la relaciona con Drácula. O sea, tenemos el primer crossover entre ambos textos, entre ambas criaturas. Es una versión que rinde homenaje a la de 1931 al presentarla en blanco y negro. También nos presenta a Igor, que por primera vez yo creo que se llama Igor. Igor, en la versión de 1931, que no lo he comentado, está representado como el típico ayudante del científico, y es un personaje importante porque es un personaje creado por Hollywood, explícitamente por Hollywood. No existe en la novela, caballeros míos y damiselas. Y aquí pues tenemos a este bicho deforme, jorobado, enano, muy grotesco también, hasta diría que caricaturesco y perverso, muy egoísta, que es como la idea que se nos queda de este personaje. Pero sin duda también es una versión que muestra muchísima solidaridad o sororidad incluso con la criatura, al darle este peso, esta amistad con los protagonistas, el hecho de que ya no quieran destruirla sino salvarla, que la ayuden a tener una vida mejor porque ha tenido una vida muy pobre. Vemos una mejor relación entre el padre y la criatura cuando se defienden entre sí en esa primera escena de introducción, y el tono también cambia, el tono es mucho más épico y más de aventuras, se aleja del terror porque los monstruos ya no nos importan como antes. En esta década estamos muy en la era de priorizar los slashers. Para más información, veas el vídeo de la evolución del terror. Así que todo lo que es magia o magia-ciencia, mezclas, criaturas sobrenaturales, se queda en el terreno fantástico.
I am the key to my father's machine. Key to life. Life of Dracula's children. Entramos en los 2010 y nos llega Frankenweenie, que está basada en un cortometraje de Tim Burton estrenado en chan chan chan, el año top de la ciencia ficción y de la friquilería en general, como es 1984. De hecho, es una de las pocas películas de Tim Burton que me quedaban pendientes por ver. No la había visto hasta ahora y la he visto hace muy poquito, de verdad, y es que me ha gustado muchísimo. Contiene mogollón de referencias e easter eggs al clásico, por ejemplo, el hecho de que la tortuga de uno de los personajes se llame Shelley, ¿no? O sea, lo vemos además ahí en la lápida, esa referencia a los autores de la novela, si consideramos a Percy también. Luego tenemos a Igor, reflejado en otro personaje. También tenemos a esta chica vecina de Víctor, que se llama Elsa Van Helsing. Otro cruce entre ambos, genial. Yo diría que es la reinterpretación más tierna y más amable. El hecho de que sea una relación entre un perro y un niño también ayuda, ¿para qué mentir? Tiene ese toque característico del director. También me ha dejado como pensando que Tim tiene una relación muy especial con su perro, porque ya son como unas 3 películas, puede que 4, donde refleja esta interacción. Y sí, después de ver esta película, creo firmemente en la teoría que relaciona esta trama con otras de Tim Burton, o sea, porque un personaje que se llama Víctor y que tiene esa apariencia tan típica, tan prototípica de sus protagonistas, a este paso ya, a estas alturas, o sea, es como Johnny Depp está visualizado en todas ellas. Así que por mucho que ahora mismo estemos hablando de Guillermo del Toro porque le toca a él el protagonismo, sin duda, y que él se haya quedado como el referente y haya agarrado a Frankenstein como su texto top, Tim Burton no se queda atrás. Yo creo que Tim Burton está también muy obsesionado, lo haya admitido o no, con la novela de Mary Shelley, porque vamos, tiene esta relación con la muerte, este deseo de devolver cadáveres a la vida o seres no muertos a la vida, darles esta introspección, este aire así como de marginación, de marginados. Tim Burton trata muchísimo a los marginados en sus producciones y lo ha metido también en su último trabajo, que es Miércoles. Esta segunda temporada, que la hemos visto hace poquito, entre agosto y septiembre, estaba el personaje de Isaac Knight, que explica también el origen de Cosa, que... ¡wow! Isaac Knight, que me hace mucha gracia porque es doctor, es científico, al mismo tiempo es una criatura, es un monstruo, es un zombie. O sea, aquí este personaje ha pasado por todos los estados del texto, de los personajes, también como una especie de combo extraño que tiene superpoderes telequinéticos, se arranca el corazón, y eso para mí es una referencia a lo que hace Mary con el corazón de Percy. Y también pues tiene esta relación con los monstruos, con Jekyll o los Hydes, Mr. Hyde, ya vais a ver, ¿no? O sea que me hace mucha gracia porque me parece que Miércoles está siendo un poco un compendio de toda la filmografía de Tim Burton y al mismo tiempo este personaje ha sumado características de adaptaciones anteriores, porque me he adelantado, me he saltado todas las que había entre Frankenweenie y esta, o sea, me he saltado como unos 7 años ahí, pero también es porque yo consideraba que si hablo de Frankenweenie tengo que hablar un poco también de La novia cadáver, tengo que hablar posiblemente de Pesadilla antes de Navidad y también tengo que hablar de Isaac Knight y por tanto de Miércoles, porque son las 4 representaciones en torno a esta historia. Aparte ya como guindita, pues Tim Burton estuvo casado con Helena Bonham Carter, que en la versión de 1994 interpretó a Elizabeth. Como para no creer en el destino, my friends. Y detrás, bastante pegadita, llegamos a la versión de 2015. Igor, you and I shall be at the very heart of a scientific enterprise that will change the world. We shall create a life out of death. It's alive. Habíamos revisitado el clásico desde el punto de vista del Doctor y la criatura, a la que habíamos también llegado a conocer gracias a Van Helsing.
Pero no conocíamos a Igor, que en esta película se convierte en el protagonista, por mucho que se titule Víctor Frankenstein. Por supuesto, los orígenes de este personaje, que eran totalmente inventados, nos presenta una imagen del científico mucho más loca y ambiciosa, visto desde fuera, mientras que Igor es más humano, más activo. Esta película a mí me recuerda mucho al tema de Pinky and the Brain, ¿no? Pinky and the Brain, Pinky and the Brain. Pero el genio aquí es el loco, y el que se supone que es el loco, el perverso, el grotesco, el inhumano, o sea, el cruel, el más cruel, que sería Igor, o el que no es importante, es el genio. O sea, Igor en esta entrega es el héroe de la historia. Y tiene también esta parte detectivesca, contribuyendo a investigar qué es lo que está haciendo este señor, que está ocultando secretos y está haciendo maravillas. O sea, ¿para qué me quiere? Es el típico trabajador que está desesperado, que le hacen una oferta que a priori parece ser mejor, o sea, como que es rescatado, da la imagen de que Víctor es un rescatador y rescata a Igor y le ofrece una especie de contrato de ayuda, pero esta amistad empieza un poco a distanciarse por los locos experimentos y ambiciones del doctor. O sea, no deja de ser una versión interesante, pero yo diría que del conjunto es de las flojitas o no sé, es distinta, eso está claro. Ni que el guión lo hubiese escrito la Lexi de Euphoria. TV show, the sidekick is the lead. You toy with wrathful forces. I cannot argue with that. De manera simultánea entramos en la época dorada de las series. Por tanto, tenemos que hablar de Once Upon a Time, serie legendaria que se estrenó en 2011 y acabó en 2018 y que traslada los cuentos, las historias clásicas al mundo contemporáneo. Así que nos presenta este doctor, Whale, interpretado por David Anders. Me parece muy apropiado que Frankenstein en estos tiempos sea médico. Además, él en realidad en el origen es anatomista, que va por ahí un poco también. Pero también me importa esta serie porque es la primera conexión entre Frankenstein y los cuentos clásicos con los que comparte origen en cuanto a época, el siglo XIX, y es la primera referencia que tenemos realmente a esta alusión de los hermanos Grimm que comentaba en el vídeo de Mary Shelley. No sé si os acordáis que los Grimm también tienen personajes que se llaman Frankenstein. No es ninguna sorpresa esas alusiones al clásico de 1931, por eso había que empezar por ahí. En este caso el personaje viene de la Tierra sin color, así es como justifican ese filtro en blanco y negro. Igor está caracterizado como una persona normal, no tiene ninguna deformidad ni nada, y aunque aparecen escenas y se cuenta la historia clásica que conocemos, la criatura no es tan importante en esta versión como tampoco, ahora que lo pienso, era en la de Víctor Frankenstein. O sea, sí, pero no. O sea, en Víctor Frankenstein la criatura está ahí y el movimiento y la reflexión, o sea, que suscita se mantienen, lo único que está más pendiente del proceso, ¿no? Y de las ideas locas que se le pasan por el cerebelo a Víctor. Pues en Once Upon a Time ocurre algo parecido. No es tan importante el objetivo, el monstruo, la criatura, el ser, como queráis llamarlo, sino que es más importante la función del doctor, lo que el doctor aporta con sus conocimientos a la historia, a la trama en este caso de Regina, con esto de revivir a los muertos, que me encanta porque lo relacionan mucho con la magia. Nos muestra cómo el doctor no puede completar sus experimentos porque le falta un ingrediente clave, que es la magia, así que une fuerzas con Regina. También, además, es que Regina es un personaje que va arrancando ahí corazones, y es que, qué manía, o sea, qué manía con los malditos corazones, queridos románticos, qué manía. Frankenstein pues no tiene más desarrollo aparte de ese, es un personaje que aparece sobre todo en la primera temporada, cuando tiene así el lío con Mary Margaret, tiene ese rollo, y luego aparece de forma ocasional cuando conviene a la trama, y da pena porque es uno de estos secundarios que tú dices, jo, me encantaría verlo interactuar con más personajes, y mira que aquí lo tenemos con el sombrerero loco, con Jefferson, que también es una combinación extraña, pero oye, científico loco, sombrerero loco, match. Those who practice the dark arts do it by ripping the organ out of the living while it still beats. Y ahora sí, ahora llegamos a mi favorita, a mi top number one, que es Penny Dreadful.
And we all do things which cause us shame. Sins we have committed. In the end, perhaps we are all more shadow than light. O sea, es la versión, la adaptación hasta la fecha, sigue siendo mi favorita, es con la que más he conectado y es que además siento que es la más leal, tanto en lo que cuenta, cómo lo representa sobre todo, la criatura es tal cual el libro. Y es la primera vez que ocurre eso en la historia de las adaptaciones de Frankenstein. Penny Dreadful se estrenó en 2014, se terminó en 2016, más o menos, o sea que sí que me pilló en plena etapa universitaria, pero para cuando terminó yo ya había visto las 2 primeras temporadas, o sea, las vi pegadas un poco. Es una adaptación que traslada buena parte del espíritu romántico del momento. Vemos el gusto por la poesía en ambos personajes, también hace alusión a los libros y a Percy incluso, que ya había quedado como olvidado en el resto de adaptaciones anteriores. A single line from Adonais. I cannot get it out of my head. No more let life divide. What death can join together. También comenta las teorías del galvanismo y en definitiva pues presenta mayor conexión con la época. Tenemos a este doctor joven, punk, muy pionero, muy suyo, muy ambicioso, pero también muy melancólico. Se nos muestra la depresión del personaje. I'm sorry you feel so unloved. You are a beautiful monster. Y supone un crossover con la novia de Frankenstein porque tergiversa el relato de Elizabeth, aquí llamada Lily, y también vuelve a conectarlo con Jekyll y Mr. Hyde, cosa que me parece, por cierto, muy apropiada. No entiendo cómo en la Liga de los Extraordinarios no presentaron esta conexión desde el principio, porque tuve que esperar a Penny Dreadful para verla hecha realidad, porque son los 2 científicos más característicos, más significativos del momento. Dr. Frankenstein. Dr. Jekyll. Otro rasgo que también me encanta es poder ver la infancia del doctor, ¿no? Esa alusión que él hace de vez en cuando a sus hermanos. Pero la muerte de la madre no es tan serena como se cuenta en la novela. Ojo ahí, o sea, se marcan un Harry Potter y el Cáliz del Fuego con esta parte. Su vida se extinguió dulcemente sin que la muerte pudiera borrar de su rostro la expresión del amor que sentía por todos nosotros. Esta es una de las representaciones que muestran el antes, el durante y el después, que juega un poco con todas las combinaciones para desarrollar mejor al personaje y también a la criatura, que por cierto, Harry Treadaway, Rory Kinnear. A Rory Kinnear no lo conocía, bueno, lo había visto igual o lo vi más tarde en Black Mirror, en el primer episodio, que es uno de los más asquetes de toda la serie, pero Harry Treadaway lo tenía fichado por City of Ember y es que bueno, cómo no enamorarme de esta versión, señoras y señores, es que me encanta cómo lo refleja, cómo lo hace un poco inocente, al mismo tiempo avispado, al mismo tiempo un poco asocial, pero también romántico, es un poquito como marginadito, como rarito, muy completo este doctor, te genera simpatía, te genera rechazo, te lo genera todo. Los 2 primeros capítulos estuvieron dirigidos además por nuestro Juan Antonio Bayona y es que, wow, me parece que hace una gran labor en la introducción de este personaje porque juega con las referencias en vez de ir a lo obvio. Y para cuando llega su presentación oficial ya te la esperas, pero no por ello te emociona menos, si acaso te emociona más. O sea, Penny Dreadful, por la historia que tengo con la serie, por cómo llegué a ella y por ser la detonante en mi decisión de leerme este ejemplar de aquí, pues obviamente la tengo como mi referencia a la hora de hacer las comparaciones con el resto, lo cual significa que a la hora de mirar la de Guillermo del Toro, sin duda voy a tener esta serie presente en la cabeza, porque, insisto, para mí es la versión más completa y la más compleja, la más trabajada a nivel de guión, a nivel de caracterización, de montaje también, de interpretación. Pero bueno, que nos queda por ver otra serie
muy top, que también se ha ganado su hueco en mi corazón y tiene un personaje que también está en mis favoritos. Am I interrupting? Am I interrupting? Para mí resulta muy obvio que League of Legends configura su lore a partir de personajes y de historias de la cultura popular. Y es que en cuanto vi a Victor dije, Frankenstein. A pesar de que antes he hablado de Isaac Knight, Arcane es realmente la primera adaptación en introducir al monstruo y al doctor como uno. Victor tiene un acento de Europa del Este, lo muestra como extranjero, también alude a su origen humilde, el origen humilde por lo menos de Shelley, lo representan con ojos amarillos como el monstruo, y también mantiene esta idea del progreso, el uso de la ciencia no con fines egoístas, sino para el bien común, pero a su vez sigue siendo egocéntrico y workahólico. Lo que más me gusta de esta versión es que representa ideas de la novela que quizás se habían desdibujado con el paso del tiempo. Por ejemplo, nos muestra la salud delicada que tiene el doctor, que enferma bastante en sus últimos tramos. Por otra parte, al mostrar a Víctor glorificado como un mesías, recupera la idea de jugar a ser Dios. Y tiene este compañero complementario que es Jace, que también es un espejo de sus ambiciones, pero al mismo tiempo es como su conciencia en la última temporada. Ya para acabar, trata el tema de las emociones humanas y su crueldad, cómo infligen más sufrimiento que cura, que es la razón pues, por la que hay que deshacerse de todo ello. Y como digo, son ideas que están presentes en la novela, que comenta Víctor en su testimonio hacia el final, y que se te quedan ahí, porque es cuando ves la decepción, el desapego, la desesperanza del personaje, ¿no? Cómo ha tocado fondo. De alguna forma este Víctor muestra esa etapa del protagonista de Mary Shelley. There is always a choice. Decía en el vídeo de Mary Shelley que buena parte de la literatura del género es una literatura de consecuencias, y a través de la revisión de este clásico lo vamos viendo, en todas aquellas tramas donde la ciencia manipula la naturaleza, como Jurassic Park. Pero esta idea del ser superior que vence a la muerte queda impregnada en la tecnología, y hoy lo vemos sobre todo en la inteligencia artificial. Esto lo podremos conectar con las adaptaciones de Westworld, de The Creator y también de Yo Robot. What are your drives? To meet my maker. Que también juegan con la temática del libre albedrío y la autonomía de la creación, derivada del mito, el de Pigmalión y Galatea, del cual existe también una adaptación, una revisión bastante reciente que es Poor Things, o Pobres Criaturas en español. What a very pretty retard. She suffered a brain injury. Para mí esta película es la mejor unión entre Galatea y Frankenstein, porque recrea la época victoriana y presenta el deseo de emancipación de la criatura femenina, que no es vista como un monstruo sino un milagro, y todos los hombres intentan ejercer cierto control sobre ella. Tampoco nos despegamos de esta relación paterno-filial, ¿no? Con el personaje de William Dafoe, que es el científico loco aquí, mostrado con un excentricismo muy de la casa. Existen dos tendencias clave en este relato. Está esta visión más pesimista y apocalíptica, mayoritariamente agridulce, porque cuestiona e impide el progreso al tratarlo como una condena, como un mal y una falacia. ¿Va a haber algo superior a la humanidad? ¿Realmente podemos y debemos controlarlo todo? Hay como mucho moralismo y advertencia sobre el daño que dejamos como humanos, como personas. Pero luego está esta otra tendencia más esperanzadora, donde la humanidad gana y la convivencia entre estos nuevos seres, estas nuevas creaciones, es posible. Aquí concluyo este viaje que ha sido el camino a Frankenstein. He intentado no spoilear demasiado la novela porque quiero que la leáis, o sea, espero que la estéis leyendo ahora. Habrá crítica de la película de Guillermo del Toro en el blog, porque aquí ya he dado mucho la vara,
Y si no es en el blog, por lo menos en Letterboxd, dejaré alguna mini disertación, porque después de todo lo que he comentado, cómo no centrarme un poco y darle este culmen a este final a Guillermo también. Cosas que espero de la película, pues que tenga los elementos que hacen de la filmografía de Guillermo única, que sea muy fiel a la novela, porque por las imágenes que he visto y la representación del monstruo, ese monstruo que me recuerda mucho al de Penny Dreadful, esa criatura, que le estoy dejando una imagen aquí muy... Tengo muchísimas ganas de ver lo que hace Elordi con ese ser. Begging you, don't do this. You are who you are. También Oscar Isaac, que me encanta como actor. No creo, o sea, le he puesto un listón bastante alto. Tengo fe en sus aptitudes interpretativas porque me encanta, me gusta de otros trabajos como Dune y Moon Knight. Pero vaya, es que Penny Dreadful me ha dejado el listón muy alto con respecto a este personaje. Así que a ver qué es lo que hace Oscar con él. Ahora os toca a vosotros decirme qué adaptaciones de este clásico conocíais, si habéis leído la novela, cuál es vuestra favorita, qué esperáis con Guillermo. La película ya se ha estrenado en algunos cines de España, de Latinoamérica también, y el 7 de noviembre estará disponible para todo el mundo en Netflix. Nos vemos próximamente con más y mejor, porque ya terminado el viaje de Frankenstein, pues queda hablar de otras grandes películas y series que llegan. Muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por apoyarme, seguid haciéndolo, darle like y compartid el vídeo, dejadme comentarios, o sea, que se difunda la palabra del Señor, del Creador aquí, aunque el Creador sea un monstruo muy hermoso. Y nos vemos. ¡Mua! We lost ourselves. Lost our dream. In the pursuit of great, we failed to do good. We have to make it right. I won't fail. You must go, Jace. We finish this together. I swear it. That which inspires us to our greatest good is also the cause of our greatest evil.